La Unión Europea ha venido preparando una nueva doctrina en política de seguridad, denominada Brújula Estratégica, que será presentada en marzo de 2022 y cuyo borrador ya pudieron apreciar los países miembros. Con esta doctrina, Europa pretende alcanzar su independencia y autodeterminación. Refiriéndose a la nueva doctrina, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó que Europa está en peligro y la Unión Europea no puede permitirse ser un simple espectador en un mundo tan competitivo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400,000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace 2 años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Infonoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Infonoticias y suscríbete, porque la patria grande no puede parar. Indicadores del ambiente antes descrito. Lo constituyen las declaraciones de los altos dignatarios europeos, como la expresada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien dijo que Europa también debe aprender el lenguaje del poder, o la manifestación de Angela Merkel desde Rusia, en defensa del gasoducto Nord Stream 2. Dependientes de sus aliados angloamericanos desde el primer gran conflicto mundial y más dependiente aún después del segundo, los países de la Unión Europea, especialmente Alemania y Francia, las 2 mayores economías del bloque, han venido manifestando su inconformidad con el dominio que Washington les impuso desde la posguerra hasta el presente. Sin embargo, existen 2 factores que podrían afectar a la nueva doctrina y la permanencia de Francia en la OTAN. En primer lugar está el conflicto ucraniano, sostenido por Joe Biden, empeñado en garantizar los intereses económicos de las transnacionales de su país, manteniendo el control total de Washington sobre Europa y sacando a Rusia del camino. El otro factor lo constituyen las próximas elecciones presidenciales en Francia, que presentan 2 visiones contrapuestas con respecto a la permanencia de la Unión Europea en la OTAN. Por un lado está Macron, y su antagonista, la nueva líder de la derecha, Valérie Pécresse, que defiende la permanencia de Francia y la Unión Europea en la OTAN, y por el otro los grupos de izquierda y ecologistas, que si llegaran a alcanzar el poder, no dudarán en retirar a Francia de la Alianza Atlántica. Ya es un clamor popular entre los pueblos europeos que la Unión Europea debe ser capaz de confrontarse con centros de poder tan importantes como China o Rusia, pero también, y muy especialmente, con sus aliados angloamericanos. Esta queja ha encontrado eco entre algunos gobernantes parlamentarios y líderes políticos de diversas tendencias. Angela Merkel, poco antes de abandonar la Cancillería de Alemania, cargo que ejerció entre 2005 y 2021, manifestó abiertamente su negativa a la pretendida imposición de Joe Biden para que Europa prescindiera del nuevo gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2 y así favorecer la entrada de gas licuado americano al mercado europeo. La entonces canciller alemana, tras reunirse y debatir con el presidente ruso Vladimir Putin el tema del gasoducto Nord Stream 2, expresó que dicha obra no era un proyecto bilateral ruso-alemán, sino un proyecto de alcance europeo, porque en él también participan empresas de otros países. Es digno de destacar que esta declaración se produjo durante una rueda de prensa conjunta en el Gran Palacio del Kremlin. Si los europeos quieren ver realizados sus sueños de libertad, deben superar primero la dominación de más de un siglo que les imponen sus aliados angloamericanos, la cual se remonta a los días de la primera conflagración mundial, conflicto bélico que comenzó el 28 de julio de 1914. Durante lo más duro de las hostilidades, Washington se mantuvo al margen, mostrándose como nación neutral que comerciaba armas y pertrechos con todos los bandos en pugna, enriqueciéndose a costa de la desdicha de los pueblos europeos. No fue sino hasta el 2 de abril de 1917 que la derrota de Alemania estaba decretada, que el gobierno del norte entró a engrosar las filas de los llamados aliados. La Primera Gran Guerra terminó el 11 de noviembre de 1918 con la rendición de Alemania. El gran producto de la guerra fue una Europa destruida, arruinada y endeudada con el gran aliado americano. El presidente Woodrow Wilson
quien a partir de entonces comenzaba a transitar el camino ancho que iba a conducir a su país a la hegemonía mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Washington apoyó el esfuerzo industrial bélico y la propaganda del régimen nazi-fascista de Adolf Hitler a través de instituciones como Wall Street, el Instituto Carnegie, la Fundación Rockefeller, las empresas Ford Motor Company, IBM, General Motor Company y personalidades como Prescott Bush, quien sería padre y abuelo de dos presidentes de muy ingrata recordación por sus infracciones. En 1938, la revista Times nombró a Hitler el hombre del año, mostrándolo en su portada. Adolf Hitler había prometido acabar con los comunistas rusos. Con este apoyo, el gobierno del país del norte estimuló de manera directa la segunda gran conflagración mundial. El objetivo principal del malévolo plan de los aliados americanos era establecer su hegemonía absoluta en el planeta, elevándose sobre las ruinas de Europa y la Unión Soviética. Las hostilidades comenzaron el 1 de septiembre de 1939, pero Washington se mantuvo neutral, eso sí, vendiendo armas, naves, aviones y otros pertrechos a sus aliados europeos, y solo intervendría directamente en 1942, acicateado por los inesperados bombardeos japoneses sobre su base naval de Pearl Harbor en las islas de Hawái. La participación norteamericana en el frente europeo apenas se inició el 6 de junio de 1944, cuando el 90% de las tropas alemanas que habían invadido a la Unión Soviética habían sido vencidas por el Ejército Rojo, que las empujaba hacia su país de origen. Para ese entonces ya se había producido nuevamente la devastación de las sociedades y economías europeas, y el frente oriental estaba controlado por los soviéticos después de destruir 100 de las mejores divisiones alemanas. La Unión Europea derrotó a la Alemania nazi causándoles 3.300.000 bajas de sus más capaces elementos, a costa del sacrificio propio de 8,7 millones de combatientes y 18.300 millones de civiles, lo que hizo posible la liberación de toda Europa por los rusos. La Rusia comunista finalmente ocuparía Berlín el 2 de mayo de 1945, aunque la guerra se prolongó hasta el 2 de septiembre de aquel año. La tardía intervención angloamericana sirvió muy bien a sus intereses, puesto que, mediante el apoyo militar entregado a sus aliados contra Alemania, Italia, Japón, hicieron que estos incrementaran sus deudas con Washington. Con la posterior reconstrucción de los países en conflicto, el país del norte alcanzaría un control total sobre toda Europa, Japón y vastos territorios del planeta, y un monumental desarrollo de sus industrias civiles y militares propias, localizadas al norte del río Bravo, a salvo de los rigores belicistas. Para complicar aún más el enrevesado escenario geopolítico de la Unión Europea, mientras ésta se prepara para adoptar su nueva doctrina en política de seguridad, Washington le daba cuerpo, junto a Reino Unido y Australia, a una alianza militar estratégica denominada AUKUS, de la cual la Unión Europea había sido excluida. AUKUS es un ambicioso pacto de seguridad de alto nivel, en el que estos tres países compartirán avanzada tecnología de defensa para contrarrestar los avances de China en la región del Indo-Pacífico. Cabe mencionar que este pacto originó la ruptura unilateral por parte de Australia de un acuerdo firmado con Francia para la construcción de 8 submarinos franceses que serían sustituidos por submarinos atómicos construidos en el país del norte, hecho que causó malestar adicional en toda Europa y más aún en Francia. Antes de este lamentable incidente, Emmanuel Macron ya había manifestado en una entrevista al diario británico The Economist: "Lo que estamos experimentando es la muerte cerebral de la OTAN", y culpaba de esto al expresidente Donald Trump. Macron también ha declarado a comienzos de este año, al asumir la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, que piensa desarrollar un programa que se resume en conseguir una Europa poderosa en el mundo, plenamente soberana, libre de adoptar la política que crea más conveniente y dueña de su destino. El objetivo esbozado por Macron es que, al culminar su periodo de 6 meses, la Unión Europea se haya consolidado como un polo de poder global, que pueda competir en igual de condiciones con Washington, Pekín y Moscú. Por su parte, la izquierda francesa, opuesta a Macron, ha propuesto la salida de Francia de la OTAN en sus plataformas electorales. Parece haberse alcanzado un consenso entre ellos para abandonar el mando integrado de la OTAN y confiar la defensa de Francia a su propia fuerza nuclear. Refiriéndose a la postura de la oposición francesa,
reseña graciosamente las agencias de noticias Sputnik. Desde la izquierda más radical a la derecha más conservadora, pasando por los ecologistas y por algunos de los candidatos del centro-derecha, todos pugnan por vestirse con el uniforme del general Charles de Gaulle, que en 1966 decidió alejarse de la organización militar para, según sus palabras, recuperar el ejercicio de su soberanía y no poner nunca más sus tropas a disposición de la OTAN. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace 2 años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Infonoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Infonoticias y suscríbete, porque la patria grande no puede parar.